Eh, Esta segunda parte de los cálculos fundamentales en ingeniería de bioprocesos está enfocada en que estudiemos la estequiometría. Y la estequiometría es muy importante porque nos va a poder ayudar nos ofrece, o es una herramienta que nos proporciona la capacidad de estudiar la relación que existe entre eh, aspectos cuantitativos, es decir, cantidades entre reactivos y productos en una reacción química. De manera muy específica y muy directa, la estequiometría lo que nos da, nos proporciona, es poder determinar la cantidad de producto que nosotros vamos a obtener en una reacción química sabiendo qué cantidad de reactivos tenemos, o viceversa. Nosotros ya sabemos cuánto queremos producir de cierto producto y entonces poder ingresar o saber qué cantidad de reactivo tengo que introducir a la reacción química para tener esa cantidad de producto deseado. Es de eso, es de manera muy simple, muy directa, eso es la estequiometría. Y si te das cuenta, pues es muy importante, porque cuando nosotros queremos llevar a cabo una reacción química y escalarla a un proceso industrial, pues necesitamos hacer estequiometría. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que hay que cumplir? En la primera parte, la más importante, es cumplir con los sistemas de conservación, específicamente con la conservación de la masa. Acuérdate, seguramente esto ya lo has escuchado anteriormente, que te han dicho, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero, ¿qué quiere decir de manera de la ingeniería este lindo poema de la conservación de la masa? Pues quiere decir que en el sistema, cualquier sistema que nosotros estemos analizando, en la realidad, no podemos ni construir, no podemos generar ni desaparecer masa. Al menos no en nuestra realidad, ni aquí en este momento donde estamos. Eso no puede suceder. No podemos violar la conservación de la masa, es decir, en cualquier sistema y aquí específicamente en cualquier reacción química, la masa va a permanecer constante independientemente de los procesos y de los pasos que requiera nuestro proceso o nuestro bioproceso o nuestra reacción química, independientemente si los cambios son físicos o químicos en el sistema que estemos analizando. Pero además de eso, que es lo más importante, además de eso, debemos tener en cuenta aspectos como el número de Avogadro. Acuérdate, el número de Avogadro es un número que nos ayuda a obtener la cantidad de átomos, moléculas o partículas que existen en un mol de cualquier sustancia. Y esto equivale a un mol de cualquier sustancia contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos, moléculas o partículas. Es decir, con ese dato, con ese número, tú puedes obtener cuántos átomos, moléculas o partículas hay en un mol de cualquier sustancia o en cualquier cantidad de masa. Porque acuérdate que la masa está relacionada con los moles y los moles, pues con el número de Avogadro. Esa es una definición muy básica a la cual no entraremos en detalle. Si tienes dudas, puedes contactarme. Ahora, en las relaciones o en la estequiometría existen relaciones estequiométricas y las fundamentales son las relaciones entre masas, las relaciones entre volúmenes y las relaciones entre moles. Pero también debes de tener en cuenta conceptos como exceso de reactivos, como grado de conversión y como grado de pureza. Nosotros nos vamos a enfocar en esta cápsula a grado de pureza, porque si bien el exceso de reactivo y los grados de conversión son parámetros que son importantes dentro de la industria, el grado de pureza va a la cabeza de la lista, porque en general, si no que decir todos los reactivos, vienen con grados de pureza menores a 100. Y entonces tenemos que tener la capacidad de hacer esas correcciones de la pureza para no cometer errores. Y ahorita vamos a ver en el siguiente ejemplo a qué me refiero con eh, esa corrección por pureza. Bueno, y tenemos este problema que dice, ¿cuánto superfosfato fertilizante puede fabricarse partiendo de una tonelada de fosfato de calcio del 93.5% de pureza? Y tenemos la reacción aquí. Fíjate bien, eh, tenemos fosfato de calcio. Este fosfato del calcio, acuérdate que lo tenemos a 93.5 grados de pureza, o bueno, porcentaje de pureza. Eh, Tenemos ácido sulfúrico, tenemos el superfosfato fertilizante. Este es el superfosfato fertilizante, que literal es un fertilizante que se utiliza pues, en la agricultura. Ahí tenemos un subproducto que es el sulfato de calcio. ¿Qué nos preguntan? ¿Qué es lo que eh, tenemos que evaluar?
pues lo que tenemos que evaluar es qué cantidad de este superfosfato fertilizante se fabrica o podemos producir si nosotros metemos 1 tonelada de fosfato de calcio, ¿vale? Eso es lo que queremos saber. Entonces, empecemos. El primer paso es determinar la base de cálculo que es toda nuestra reacción química. En ese sentido, si tú observas, pues tenemos aquí la reacción química y lo primero que tienes que hacer, anotarlo en este proceso, es saber si esa reacción química que ya tenemos escrita está balanceada o no está balanceada. En este caso, sí está balanceada. Puedes hacer el proceso de balance para pues que observes que sí, efectivamente hay un balance específico. Voy a borrar todo esto porque vamos a utilizar este espacio. Y entonces, lo primero que vamos a anotar siempre en los cálculos estequiométricos son los datos. Y el primer dato es el dato base que nos dan. Ese dato base es la cantidad de producto reactivo que queremos introducir o que queremos producir. En este caso, lo que tenemos es 1 tonelada de fosfato de calcio, es decir, aquí lo vamos a dar abajo, 1 tonelada. En este caso, vamos a utilizar tonelada. Bien lo podríamos utilizar con kilos, que serían 1000 kilogramos, pero pues los cálculos son más fáciles si tenemos números más pequeños, entonces utilizaremos toneladas. Eso es lo que tenemos. Si queremos saber, pues en este caso, como tenemos toneladas, pues cuántas toneladas de fertilizante vamos a poder fabricar utilizando 1 tonelada de reactivo de fosfato de calcio. Bien, ya tenemos nuestros datos bases. Y ahora, ¿cómo hacemos los cálculos? A partir de datos teóricos. Y esos datos teóricos los vamos a obtener con los pesos moleculares de los productos y reactivos involucrados. En este caso, ¿quiénes son? El fosfato de calcio y el superfosfato fertilizante. Yo ya tengo calculados los pesos moleculares, eso te lo encargo que lo hagas. Y para el fosfato de calcio sabemos que el peso molecular es de 310.18. ¿En qué unidades? El peso molecular en este caso va a adquirir las unidades de nuestro dato de base cálculo. Es decir, como aquí tenemos toneladas, entonces el peso molecular va a adquirir aquí tonelada. Acuérdate que originalmente anotamos el peso molecular de gramo por cada gramo mol, ¿sí o no? Pero en estos cálculos lo que se hace es que el dato del peso molecular adquiere la unidad de tu dato base, que en este caso son toneladas. Entonces aquí le ponemos toneladas. Y en el caso del superfosfato, tenemos que su peso molecular es de 234.052 toneladas. Listo. ¿Por qué no anoto el de este y el de este? Porque pues no nos están pidiendo de ellos. Y al final podríamos hacer todo un cálculo y observar que si se cumple o no se cumple el balance de masa. Sí, sin embargo, pues hay que ser claros, directos y eficientes. Y lo que nos estaban pidiendo es únicamente cuánta cantidad de fertilizante podemos obtener a partir de fosfato de calcio. Y listo, ahí está, ya lo tenemos. Ahora, fíjate muy bien, es bien importante cómo saber qué relación utilizar. En este caso, si te das cuenta, aquí tenemos toneladas, toneladas, aquí pues nos piden el dato en toneladas y aquí hay toneladas. Las toneladas miden masa, por lo tanto, aquí tenemos masa y aquí tenemos masa. La relación estequiométrica utilizada en este momento es una relación masa-masa, pero no es la única. Podemos tener que el dato base nos lo dan en moles, aquí, y como dijimos que el peso molecular acá, sí o sí adquiere la unidad del dato base, pues aquí serían moles, en dado caso. El dato de arriba y el dato de abajo deben de ser homogéneos en unidades. No puedes tener aquí moles y aquí masa, o aquí moles y aquí volumen, o aquí gramos y aquí volumen, no. El dato base del peso molecular, el dato teórico del peso molecular y tu dato base deben ser homogéneos en unidades. Ahora, de este lado, sí puedes cambiar, o sea, aquí puedes tener moles y aquí puedes tener gramos, pero abajo también gramos, acuérdate, el de arriba y el de abajo deben ser los mismos. En ese caso sería una relación mol-masa o masa-mol. O aquí,
Puedes tener litros, que son volúmenes, y aquí litros, que son volúmenes. Tendrías una relación mol-volumen. Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es que tu dato base y tu dato del peso molecular tengan unidades diferentes. Eso no, porque estarías cometiendo un error. Entonces, ojo ahí. Las relaciones estequiométricas se determinan a partir del dato base o de los datos que tengas. Y puedes tener del lado derecho unidades de cierta dimensión y del lado izquierdo unidades de cierta dimensión, siempre y cuando el dato base y el dato del peso molecular sean homogéneos. No puedes intercambiarlos. Vuelvo a repetir. De un extremo al otro extremo puedes tener datos distintos, o sea, unidades diferentes, pero el dato de arriba y el dato de abajo en las reacciones químicas no pueden ser distintos, porque si no estarías cometiendo un error. Y pues ya, lo tenemos ahí. Ahora, ojo, nos dicen, vamos a meter una tonelada en nuestra industria, pero nos dicen que ese fosfato de calcio está al 93.5% de pureza. Es decir, todo esto es una tonelada. Sin embargo, únicamente, y lo voy a pintar, únicamente todo este pedazo de acá, que sería el 93.5%, únicamente eso corresponde realmente a fosfato de calcio. Ese 93.5%. ¿Por qué? Porque el resto, que vamos a pintar aquí de naranjita, son impurezas. Y las impurezas en esta reacción son inertes. Es decir, cuando metamos la tonelada completa, solamente el 93.5% sería fosfato de calcio. El resto son impurezas. Y no van a reaccionar con nada, se van a ir directo, como un subproducto. ¿Qué son esas impurezas? ¿Quién sabe? Y no nos interesa en este momento. Lo único que nos interesa es que el dato real no es una tonelada. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo le damos eh, sentido a cuando tenemos un grado de pureza? Es decir, cómo le damos, um, cómo hacemos que no tengamos errores en los cálculos, haciendo corrección por pureza, ¿vale? Ese es el método. Vamos a suponer que la tonelada que nos están comentando como dato base es la tonelada que conocemos de que una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Y sabemos que esos 1000 kilogramos equivalen al 100%. Nosotros queremos saber el 93.5% qué cantidad en kilogramos es. Y pues sabemos que es 935 kilogramos. Es decir, de manera estricta, a nuestro sistema únicamente están entrando 935, acá, 935 kilogramos de fosfato de calcio, nada más. No está entrando 1000 realmente. 1000 es la cantidad de masa que entra, pero con impurezas. Pero de manera real no tenemos esa cantidad, tenemos únicamente 935 kilogramos. Y ahora sí, ya hicimos nuestra corrección por pureza y este es nuestro dato base original. Y fíjate lo que voy a hacer. De manera teórica, nuestra reacción química nos dice que 310.18 teníamos toneladas, pero ahora le vamos a poner kilogramos porque el dato base está en kilogramos. Recuerda que estos datos teóricos adquieren las unidades del dato base. Entonces, 310.18 kilogramos de fosfato de calcio me van a producir 234.052 kilogramos de superfosfato, del fertilizante. Ahora, esa es de manera teórica, lo que la reacción dice. Pero nosotros vamos a introducir 935 kilogramos de fosfato de calcio. ¿Cuántos kilogramos del superfertilizante va a producir? Y ahora sí, multiplicamos 935 por 234.002 y eso lo dividimos entre 310.18.
y tenemos que son 705.37 kilogramos. Vamos a hacer la corrección. $935 por 234.052 entre 310.18. 705 kilogramos. Y eso es lo que estaríamos obteniendo aquí. De el superfertilizante. Y listo. Ya tenemos nuestro primer cálculo estequiométrico. Este procedimiento se hace con todas las relaciones estequiométricas. No necesitas aplicar otro cálculo, únicamente este. Así que espero te sirva esta videocápsula y nos vemos en la siguiente.